Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. En el día de hoy vamos a hablar sobre la meditación y el mindfulness o la atención plena. Dos prácticas que trabajan tanto en el nivel espiritual como en el humano y que la verdad es que actualmente están muy de moda. Entonces, primero vamos a hablar de lo que es el ser y lo que es el ego y en qué se diferencian. Después hablaremos específicamente con un poquito más de detalle sobre lo que es la meditación y lo que es la atención plena, sus diferencias y sus similitudes. Luego pasaremos a explorar un poquito los beneficios reales y también las ideas un poco equivocadas que se tienen sobre estas dos prácticas. Y daremos breves ejemplos de cómo trabajar estas dos técnicas en tu día a día. Cómo incorporarlas a tu rutina diaria. Y finalmente hablaremos de eso, cómo hacer que esto sea una práctica regular en tu vida, para que puedas obtener el mayor beneficio de ello. Entonces, sin más preámbulo, voy a preguntarle a mi querida Wendy que nos comente un poco la diferencia entre ser y ego. Pues esta diferencia realmente es la base y la razón de la mayor parte de las prácticas espirituales, incluyendo la meditación y el mindfulness. Pues bueno, para mí, yo creo que siempre se ha tenido como una connotación muy negativa de la palabra ego, ¿no? Como que las tradiciones espirituales han dicho, y la gente también, ¿no? Mata al ego, desaparece el ego. No seas egoísta, es que tu ego es el obstáculo en el camino, etc. Y yo creo que no, creo que de una manera muy, muy sencilla podría decir que el ego es la personalidad y el ser es la esencia de un ser, ¿no? El ego, sí, finalmente yo entiendo el ego como el conjunto de creencias, de memoria, de proyecciones, de emociones, todo, de experiencia. Exacto, ¿no? Uh-huh. Todo lo que nos hace ser humanos, por más así, es el ego, ¿no? Como la parte humana del asunto. Uh-huh. Y el ser es es lo que somos en realidad, que lo platicábamos el episodio pasado, es lo sagrado, es el agua, es el océano, es la fuente, exacto, uh-huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo veo así, cuando un bebé nace, el bebé nace como ser, simplemente es, pero no tiene memoria, ni proyecciones, ni conceptos intelectuales, nada, ¿no? Simplemente existe y ahí está. Y con el pasar del tiempo, y obviamente por la sociedad, por los papás y todo, empezamos a llenar al bebé, pues, de conceptos, de emociones, dividimos el mundo, ¿no? Para el bebé. Esto es lo bueno, esto es lo malo, y entonces ese ser empieza a generar una personalidad. Y esta personalidad individual es el ego. Entonces, básicamente para mí el ego es la experiencia individual uh-huh. del ser. Entonces, uh-huh. el ego es la ola, el ser es el océano, uh-huh. literal. Pero, bueno, eso sí, para mí de ninguna manera se le tiene que matar o que negar al ego. No, al contrario. No podríamos funcionar en este mundo. Exactamente, ¿no? Uh-huh. Exacto. Y finalmente, gracias a la ola, el océano tiene experiencias, ¿no? Entonces, el ego es lo que hace que el ser se conozca a sí mismo, que experimente, que viva, que sienta, ¿no? Entonces, bueno, para mí la gran diferencia es esa. Y yo no creo que se tenga que desaparecer o negar el ego, al contrario, sino es utilizarlo, conocerlo, ir a sus profundidades para entonces decir, soy ego ahorita como Wendy, como Hola, pero también soy océano. Uh-huh. ¿No? Sí. Ajá. Y entonces, la meditación y el mindfulness, ¿cómo nos ayudan con esto? Para mí, la meditación es la práctica más formal, como tú dices, ¿no? Que se concentra más en la parte ser, en la parte, ¿no? De cuando yo
me siento en una posición, cierro los ojos, respiro, me desapego de la experiencia y entonces voy a mi siento, voy hacia mi esencia, hacia el agua. Entonces, cuando voy al fondo del océano, cuando soy agua, es meditación. Para mí el mindfulness es utilizar las experiencias plena y profundamente para llegar a la misma conclusión. Entonces, para mí el mindfulness es ser la ola, pero en toda conciencia, ¿sabes? En todo el esplendor de la según se va ola. moviendo Es como, en ese océano. Ajá, ¿no? Entonces, finalmente para mí las dos prácticas llevan a lo mismo, que es vivir, bueno, primero conocer, integrar profundamente al ego, a tu ser, tus pensamientos, tus emociones, todo esto, y finalmente también para trascender, por llamar así, o redescubrir que no solo eres ego, que eres ser, ¿no? Entonces, sí, o sea, simplemente para mí, si usamos una analogía que me gusta mucho, para mí la meditación es como prender una lámpara en una habitación. Iluminas todo sin elegir nada, ¿no? El mindfulness es una linterna de ilumino algo profundamente y lo conozco a profundidad. Para mí es eso, pero ¿tú qué opinas? Bueno, porque finalmente tu trabajo, o sea, te especializas mucho en el mindfulness. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso? Sí, porque digamos que es la versión más práctica, ¿no? Más aplicada de la meditación. Entonces no requiere que digamos, apartes un cierto tiempo de tu día para sentarte en silencio, en contemplación. Entonces digamos que es más... sí, es más aplicable en el día a día en nuestra vida de hoy, porque estamos todos saturados de información, saturados de actividades, saturados absolutamente de todo. Entonces, el mindfulness no solamente nos permite, digamos, aplicar la práctica de la conciencia y de la presencia en nuestras vidas sin tener que cambiar nada necesariamente de nuestras vidas, sino que además nos permite disfrutar la vida precisamente en una época que nos ha tocado vivir históricamente, por lo menos en los primeros dos mundos, en el que estamos constantemente conectados a la tecnología, a la información, entonces estamos muy saturados. Entonces, sí, para mí el mindfulness es una práctica espiritual milenaria, pero que hoy en día ha vuelto a entrar de moda precisamente porque nos hace mucha falta realmente. Entonces, yo diría que básicamente, como acabas de decir tú, las dos prácticas tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es vivir en el presente con aceptación y con un grado de curiosidad o apertura. Y que básicamente esto implica un cierto grado de contemplación. En el caso de la meditación, como es una práctica más formal, minimizas, entre comillas, normalmente la gente medita en contextos en los que hay menos distracciones, estás sentado, tienes los ojos cerrados, estás en un espacio tal vez un poquito más, no monástico, pero tal vez más silencioso, más recogido. Entonces eso también ayuda a eliminar hasta cierto punto las distracciones. Las distracciones que te van a surgir cuando estás meditando siempre va a ser las que te vienen de tu mente, pero digamos que las distracciones externas están minimizadas. Mientras que en el mindfulness o la atención plena estás trabajando absolutamente con todas las distracciones, porque de lo que se trata es de estar presente con absolutamente todo lo que surge, todo. Tanto sea en el interior tuyo, pensamientos, emociones, sensaciones físicas, como en el exterior. Lo que te diga otra persona, lo que veas en la televisión, lo que en ese momento estés haciendo con tus manos, y se trata de integrar absolutamente todo en esa presencia consciente que tú eres. Hoy, mira que, bueno, estaba escuchando, bueno, en un video más bien que me recomendaste, la mujer Eileen Fisher. Exacto, sí, Eileen Fisher. Ajá, exacto. Que bueno, entrevista a un señor que no ubico quién es, la verdad, pero me gustó muchísimo esa definición, porque, bueno, dice que el mindfulness es meditación en el cuerpo, exactamente, porque cuando tú meditas, y bien lo dices tú, como que incluso te sales como del
cuerpo, como de ti, ¿no? O sea, te vuelves una presencia observante nada más, pero el mindfulness, como tú dijiste también, es habitar el cuerpo profundamente. Entonces, si habitas tu cuerpo en profundidad, puedes concentrarte y puedes ser mindful mientras lavas los trastes. Exactamente. O mientras caminas, o mientras lo que sea, ¿no? Pero entonces, o sea, sí necesitamos de una conciencia corporal como para poder practicar bien el mindfulness. Yo creo que en los dos, y yo creo que se nota muchísimo las personas que, por ejemplo, llevan un historial de práctica de meditación durante muchísimos años, son personas que son capaces de estar sentadas meditando horas. Gracias. Y tú y yo sabemos, porque nunca lo hemos hecho, que eso es muy difícil a nivel físico, porque tener el cuerpo, digamos, sin movimiento, sentado o con mínimo movimiento, provoca dolores, provoca tensión muscular, o sea que por supuesto que la meditación también tiene un elemento corporal y es un elemento digamos, que uno llega a ser maestro de eso con muchísima práctica, está claro. Pero el mindfulness digamos que es más amable, tal vez. Más amable en el sentido de que es la práctica de la meditación encarnada de una manera fluida porque básicamente lo estás haciendo en todas las actividades que haces en tu día a día de cualquier manera. Entonces no tienes que hacer, digamos, nada diferente. O sea, sentarse en la posición del loto durante horas es algo que la mayor parte de nosotros nunca hemos hecho. Entonces eso sería algo diferente, que sería una habilidad que tendrías que desarrollar, mientras que, por ejemplo, lavar los platos es algo que hacemos todos los días, la mayor parte de nosotros, incluso los que tenemos lavaplatos. Entonces, para daros un ejemplo con esto de lavar los platos, o sea, si estoy lavando los platos en modo piloto automático, que básicamente es el programa mental estándar, ¿no? Para este tipo de actividades rutinarias, pues mis manos realizan todas las acciones necesarias para lavar los platos, pero mi mente está en otro sitio. Entonces puede ser planificando lo que tengo que hacer la semana que viene, o puede ser acordándome de algo que alguien me dijo hace 3 días, o puede ser lamentando a lo mejor la discusión que he tenido con mi marido esta mañana, o puede ser deseando, pues yo qué sé, que haga sol, o que simplemente, o a lo mejor simplemente estás ensimismado con algo, simplemente pensando algo que no tiene nada que ver con lavar los platos. Entonces, si lavas los platos con conciencia, es decir, en modo mindfulness, con atención plena, sientes las sensaciones corporales al manejar el agua jabonosa. Sientes el control de las manos, por ejemplo, sujetando el plato. Sientes la temperatura del agua que sale del grifo. Cómo la luz entra por la ventana de la cocina y cómo se reflejan los platos que se están secando. Y al mismo tiempo que tienes todas estas sensaciones corporales y que te estás dando cuenta de ellas según van aconteciendo, tu mente reconoce que estás sintiendo esas sensaciones y al hacerlo se ancla en el proceso de observarlas, en vez de lanzarse en el laberinto de pensamientos, que es lo que nos suele pasar, ¿vale? Entonces, te das cuenta en ese momento de que estás lavando los platos. O sea, es tan sencillo como eso. Entonces, vale. ¿Y entonces qué ventajas tiene lavar los platos con conciencia, con mindfulness, con atención plena? O sea, digamos, la pregunta sería, vale, ¿y para qué sirve el mindfulness? ¿Y para qué sirve la meditación también, no? ¿Cuáles son los beneficios de ser consciente y de tener presencia? Bueno, no sé, pero antes de entrar como a los beneficios reales, me gustaría solo decir, entonces, básicamente, sabemos las dos que la mente vive en pasado o futuro. O sea, literalmente la mente es memoria y proyección, tal cual. Es imposible vivir mentalmente en el presente, ¿cierto? Porque la mente son pensamientos, son conceptos, ¿no? Entonces se mueve. Entonces, básicamente, el mindfulness y la meditación, con sus diferencias, básicamente nos conectan al presente, nos anclan aquí y ahora. Y entonces, si pensamos también en eso que dijo el Buda, que el sufrimiento es porque nos resistimos a lo que es, pues básicamente cuando practicamos cualquiera de estas dos técnicas y otras,
al anclarnos en el presente, el sufrimiento como que deja de ser, en el sentido que no le ponemos atención a la memoria, a la pelea con el marido en la mañana o a que me duele que no se me ha vuelto real este sueño, sino simplemente es ahorita, aquí y ahora, lo que importa es que estoy lavando los trastes. Y que estás bien. No, exacto. O sea, lo que también se dice mucho, que es en el momento presente siempre estás bien. Independientemente de que, o sea, las circunstancias no sean ideales o que realmente te encuentres en una situación muy difícil. Realmente cuando vivimos en el presente no hay sufrimiento. Exacto. Pero, a ver, por ejemplo... Lo que pasa es que, claro, no lo podemos mantener en algo real. A ver, vamos a pensar en algo como así real. Un momento muy fuerte para cualquier persona debe de ser en la muerte de alguien que quieras, ¿no? Es muy, muy doloroso. Por ejemplo, vivir el mindfulness en una situación así, en donde en ese momento la única energía presente es el dolor, emocional, mental y por todos lados, duele. Si vivimos el mindfulness así, si nos anclamos en ese momento 100%, ¿cómo desaparece eso? O sea, ¿cómo se vuelve ese momento presente perfecto? No es perfecto. No, sino ¿cómo podemos estar bien? No sufrir. Exacto, en un momento que básicamente... es de sufrimiento. Exactamente. Simplemente aceptando que en ese momento te toca sufrir. Y esto es muy difícil, seguramente para mucha gente, y para mí incluido, obviamente soy humana igual, es muy difícil oír esto. Pero en ese momento te toca sufrir porque esa es la reacción humana adecuada y porque además evitarlo sería peor. Es decir, ahí el mindfulness de lo que se trata es de que tú conectes con ese dolor y al conectar con ese dolor desde la esencia, desde tu fuente, desde tu conciencia, desde tu presencia, no te vas a perder en él. Y ahí está la diferencia. Yo creo que las personas que... o sea, digamos que todos tenemos un miedo psicológico muy comprensible a perdernos en las emociones fuertes, que, como pueden ser la rabia, el dolor profundo, el duelo, el miedo, por ejemplo, el terror. Y sin embargo, las emociones, esto ya lo hablaremos en otro episodio, ¿no? Pero las emociones fuertes son, digamos que... todas las emociones son corrientes de energía. Entonces, estas que son muy fuertes son, claro, unas corrientes así de wow, o sea, como meter los dedos en el enchufe. Pero no te vas a morir. No te vas a morir por sentirlas. Y esto es algo que no tienes que comprender desde un punto de vista lógico, sino desde un punto de vista transpersonal, o sea, de tu esencia. Tú eres... tú eres más que tu duelo, tú eres más que tu dolor. Y ese dolor está ahí porque tiene que estar ahí. Si has perdido a alguien, es beneficioso que sientas duelo, pero ese dolor no te va a matar y por lo tanto tienes que intentar estar con él, o sea, sentirlo de una manera que no te arrastre, ¿no? Que no te destruya. Siendo capaz de contemplarlo, es difícil, ¿no? Porque tienes que estar tanto por encima como en él. O sea, la parte de por encima es la luz, es la fuente, es la presencia, es la conciencia, es el hecho de que nada se destruye. O sea, porque todos somos parte de todo. Entonces nada se destruye. Pero claro, eso digamos que es un nivel tal vez un poco místico. El otro nivel es el nivel de que tú como individuo que has perdido a alguien, por ejemplo, en tu cuerpo tienes un dolor tan tremendo que eso tiene que salir, se tiene que dejar desarrollar, se tiene que dejar circular en tu cuerpo, en tu corazón, digamos como metáfora de las emociones, y también en tu mente. Entonces vas a tener pensamientos muy negativos, vas a tener sensaciones físicas muy negativas, vas a tener emociones muy fuertes y básicamente lo único que tienes que hacer es estar con ello. Y entonces aceptarlo, exactamente. O sea, aceptar... No resistirte al dolor como llegue, a la hora de dolor.
O sea, que incluso en procesos de duelo, por supuesto que el mindfulness y la meditación, y de nuevo, no hablamos en la meditación, que se corre el riesgo, y hay un término en inglés muy conocido que habla de esto. En inglés se llama spiritual bypassing. Entonces, a lo que me refiero con esto es que se corre también el riesgo en muchas tradiciones contemplativas, como puede ser la meditación o como puede ser, por ejemplo, rezar o estar en trances que lo que estás haciendo es básicamente disociar, exactamente. Te estás disociando de tus dificultades, de tus problemas, de tu realidad humana que te duele, te duele. Pero lo peligroso ahí es que finalmente, o sea, lo que no aceptamos y no fluye, se queda, Ajá. ¿no? Entonces, o sea, finalmente, si no aceptamos el dolor y lo evitamos o lo negamos exactamente, y no solo con no dejarnos llorar o sufrir, sino exactamente, o sea, si yo utilizo las prácticas espirituales para evitar el dolor, finalmente el dolor va a salir de alguna manera, sí, hoy, mañana o en 10 años, que psicológicamente se conoce como la sombra en ti, ¿no? Pero, vamos, o sea, puede salir en el próximo grito a tu hijo, puede salir en la pelea con tu marido o físicamente. Sí, te puede dar un cáncer. En una enfermedad, sí, en dolor de cabeza o sí. Lo que sea. O puedes empezar a tener comportamientos, patrones de comportamientos autodestructores, como pues de repente, pues no de repente, pero durante tiempo puedes empezar a tener comportamientos adictivos, de comer mucho, o beber mucho, o fumar, o otra serie de cosas que hacen a personas también. Exactamente. Relaciones adictivas. Ajá. Entonces, básicamente, cuando nos resistimos a lo que es, sea lo que sea, llámese emoción, sensación, pensamiento, si nos resistimos a ello, entonces, pues sí, o sea, finalmente se convierte en la sombra, en los bloqueos, en las adicciones, ¿no? Bueno, ok, entonces a ver, ¿cuáles serían para ti los beneficios y las ideas peligrosas? Sí, bueno, las ideas peligrosas en realidad... La moda, en parte, mindfulness. Sí, en parte lo hemos hablado ahora un poco, pero sí, digamos, ¿cuál es la ventaja de vivir en conciencia? Ya a través de estas prácticas de la atención plena y de la meditación, si es algo que te interesa. Pues lo primero es que es más encarnado, ¿no? Todo el asunto que estamos hablando de que estás en tu cuerpo, estás prestando atención a lo que tu cuerpo está haciendo. Y por lo tanto también estás reduciendo al mínimo los errores, ¿no? Estás presente con lo que hace tu cuerpo, con lo cual digamos que tu mente y tu cuerpo están más en sintonía. O sea que ese sería el número 1. El número 2 es más placentero. O sea, volviendo un poco al ejemplo de los platos, o sea, que quién diría que lavar los platos, o sea, puede ser la práctica espiritual, puede ser con agua calentita y jabonosa, puede ser una experiencia tan agradable y tan espiritual, exactamente. Sí. Número 3, yo diría que te quita estrés, o sea, sobre todo por supuesto la meditación lo hace, pero a nivel de mindfulness, como es algo que puedes hacer a lo largo de tu día, te ayuda muchísimo a gestionar el estrés, porque tu cuerpo se va relajando con estas pequeñas actividades que haces de manera con mindfulness, con atención plena, y porque el rollo mental disminuye mientras estás haciendo estas actividades con atención plena. Entonces, aunque solamente sea unos minutos al día, aquí y allá, ya hace que tu cacofonía mental se baje, ¿no? Entonces, eso siempre va a tener beneficios fisiológicos importantes. El número 4, se crea espacio mental para que las burbujas de la inspiración suben a la superficie. O sea, ¿cuántos de nosotros hemos tenido momentos eureka cuando estábamos haciendo alguna tarea trivial? Muchas veces cuando tenemos un problema o tenemos algo que queremos solucionar y estamos dale que te dale pensando a nivel mental y chun chun, no nos sale. Y luego a lo mejor nos ponemos a aspirar el suelo y de pronto viene. Entonces digamos que también hay que darle a la mente esos espacios pues un poco de espacio, ¿no? De claridad. Dime algo, Magu, entonces, básicamente el mindfulness ayuda a relajar la mente. Básicamente, pues, ¿no? Cuando te concentras con todo tu ser en tu tarea que tienes enfrente, sea la que sea, los trastes, la aspiradora, el respirar, lo que sea,
tu mente se relaja. Y entonces cuando la mente se relaja, es decir, y no te trae memorias o proyecciones, entonces nace la verdadera creatividad, por llamarlo así. O sea, Sí. nace desde tu centro, desde tu fuente, cuando bajas el volumen a tus memorias y tus deseos, ¿no? Exactamente. Y te ayuda a conectar cuerpo con mente, Y con emociones. emociones. Y esta triada es fundamental y la mayor parte de nosotros las tenemos totalmente disociadas y eso hace que, bueno, pues que suframos, que estemos siempre pues, pensando en otra cosa, que ignoremos ciertas emociones que nos están ahí diciendo, queriendo decir algo y que ignoremos a nuestro cuerpo. O sea, nuestro cuerpo está súper ignorado Súper y seguramente que haremos algún episodio sobre esto porque realmente es un tema fundamental. Entonces, finalmente, el mindfulness y la meditación, pero el mindfulness cultiva la aceptación y es todo lo que acabamos de hablar, que estés haciendo lo que estés haciendo en ese momento, lo estás haciendo y a lo mejor puede que no sea tu ocupación preferida del día, pero bueno, hay que hacerlo, lo estás haciendo y lo puedes disfrutar en conciencia al hacerlo con todos tus sentidos presentes. Y yo creo que esa es la gran ventaja del mindfulness a nivel práctico. Y entonces, bueno, obviamente lo de que disminuye el sufrimiento, pues eso es lo que dicen los iluminados, ¿no? O sea, esa es un poco la... cuando uno empieza realmente a vivir con más conciencia su día a día y su vida en general, yo sí creo que tiene más capacidad para vivir el sufrimiento y por lo tanto la intensidad del sufrimiento sí que disminuye. Yo también creo, porque sin profundizar mucho, ¿no? Pero en desafíos que he tenido en los últimos meses muy, muy fuertes, sin duda alguna, en esta práctica ha bajado mi nivel de sufrimiento, pero no porque no me duelan las cosas, sino porque sé que hay cosas que no puedo cambiar. Y cuando, sí, ándale, acepto las situaciones, dejo que fluyan y no me clavo como en el resultado. Claro, y de hecho muchas veces puede que ese resultado, digamos que sea mejor de lo que esperabas, precisamente porque al no esperar, al no tener unas expectativas, puedes ir fluyendo con la situación según se va desarrollando y ver ganancias o ver cosas positivas o ver beneficios donde antes no los veías. Sí, claro. Sí, porque finalmente la meditación y el mindfulness no te cambian la vida, es decir, no cambian la realidad, cambian tu mirada hacia la realidad, ¿no? Pues entonces son como limpiadores de tu mirada interna. Sí, de sea, tus gafas. Exacto, de los lentes de tus gafas. Todos llevamos gafas, ¿eh? Y todos llevamos gafas con lentes diferentes. Esa es la perspectiva humana que todos tenemos. Sí. Pero sí, el mindfulness y la meditación te ayudan a mantener esas lentes, digamos, lo más limpias posibles para que tu perspectiva se pueda ampliar. Sí. Entonces, volviendo a lo que decíamos antes de... Hay que gestionar un poco las expectativas. Esto está ahora muy de moda. Todo el mundo habla de mindfulness aplicado a todo tipo de actividades humanas, la educación, las relaciones de pareja, el trabajo, todo. Entonces, está muy bien, pero como decías tú antes, no te cambia la realidad. Entonces, hay que tener muy claro que esto no es una magia. O sea, no es una solución... La medicina que te va de todo. Exactamente, o que te va a quitar las dificultades en la vida. O sea, la vida humana sigue siendo confusa, la vida humana sigue siendo... está llena de altibajos y el mindfulness no te va a quitar esos altibajos. Entonces, me gustaría leer una cita de Jon Kabat-Zinn, que es uno de los grandes gurús del mindfulness en el mundo occidental, que dice: practicar el mindfulness o la atención plena es un proceso dinámico que nunca acaba. El equilibrio no es una cosa estática, siempre lo estás perdiendo y siempre lo estás volviendo a conseguir. O sea que el mindfulness no es un ideal, digamos, de quitarte el estrés para siempre. Y eso me parece importante. Y luego, digamos, o sea, no es una panacea y no es una solución a tus problemas. Lo que sí que diría es que para ver sus beneficios se tiene que convertir en un hábito.
Esto es muy importante. Entonces, yo creo que los minutos que nos quedan del episodio de hoy, a lo mejor intentar hablar un poco sobre cómo hacer de esto un hábito y cuáles son las dificultades y las resistencias típicas, ¿no? a la hora de ponerlo en práctica. Sí, me parece muy bien. Y bueno, creo que hay que empezar poquito a poco, es decir, es más importante vivir un minuto así, diario, a que tengas 1 hora cada mes de mindfulness o de meditación, 1. 2, para mí, la meditación en particular en el sentido que, o sea, que sí necesitas darte un espacio, un tiempo específico, ¿no? Para hacerla. Yo diría que el secreto para poder meditar, 2 minutos, 5, 20 o 1 hora, es nunca verlo como una obligación, sino como un regalo que te das a ti mismo. Es decir, si le podemos dar toda nuestra atención a las personas que queremos, a nuestro trabajo, a nuestros problemas, ¿sabe? O sea, permanentemente nos entregamos a los demás o a lo demás. Y cuando uno empieza a ver la meditación como un regalo, cuando un tiempo que me doy a mí misma, para verme a mí, para ver cuáles son mis emociones, mis pensamientos, mis cosas, es un regalo. Y entonces cuando no tenemos la obligación de, pues entonces se disfruta mucho, ¿no? Entonces creo que yo diría eso, que es más importante tener 1 minuto con presencia plena en el día a 1 hora, pero cada mes o cada 2 meses. Para ti, ¿qué es lo más difícil del mindfulness en concreto? De aplicarlo en tu vida diaria. Yo creo que más bien es la práctica, como dijiste, como más, no sencilla, más, ¿qué dijiste? Como... ¿Más aplicada? ¿Más práctica? Más fácil de lograr en el sentido que puedes vivir las 24 horas mindful, ¿no? Cuando trabajas, cuando agarras la pluma, cuando en la computadora, porque X. Más bien creo que tiene que ver un poco con lo sagrado también, que es... de nosotros depende convertir nuestra vida diaria en algo de importancia, en algo sagrado. Y creo que también el mindfulness es eso, ¿no? Es si podemos vivir con conciencia, si sabemos que lavando los trastes con plena conciencia podemos conectar con eso que queremos conectar, entonces se vuelve más fácil para mí. Para mí. Meditar me cuesta más trabajo el hábito de diario, pero debo decir que para mí funciona mucho eso, el saber y el sentarme y el prender mi vela y poner mi incienso y mi musiquita y todo, o sea, el crear un ambiente así, para mí en automático me ancla, me conecta a mi centro, el ok, ¿no? Para mí, creo que hay días que es más fácil ser mindful y días en donde... Que es normal. Es más fácil la sentada, ¿no? Sí. Para mí lo más difícil del mindfulness es acordarme de ser mindful. Y eso es lo que la mayor parte de la gente, con lo que la mayor parte de la gente lucha. Es el Está crear. bien eso, ¿no? No, porque, ¿cierto? O sea, siempre estamos viviendo en el presente y nunca nos damos cuenta de eso, porque siempre vivimos en la memoria y en la proyección, en la expectativa. Exactamente. Sí, es verdad, entonces, es cierto, lo más difícil de tener atención plena es acordarse de tener atención plena. Pero yo creo que la verdad es que como hemos llegado al final del episodio, tal vez lo que podamos hacer... Vamos a hablar como 80 capítulos sobre el tema. Sí, pero bueno, es normal, es un tema que además nos apasiona. Yo creo que lo mejor es hacer un episodio aparte. Mindfulness sobre la mente, mindfulness sobre las emociones, mindfulness así. Sí, o sea, mirar los 5 niveles en los que nosotras vemos que se puede aplicar el mindfulness y la meditación, que sería el nivel del cuerpo, el nivel de las emociones, el nivel de la mente, el nivel de... espiritual, del espíritu y del silencio ser, ser, exactamente, que sería como de la conciencia universal. Entonces,
mirar esos 5 niveles y hablar de las resistencias y de las dificultades que tenemos para establecer una práctica regular y cómo poder establecer una práctica regular, ya sea mindfulness o ya sea meditación. Entonces yo creo que eso lo vamos a dejar para un episodio porque hay mucha tela de donde cortar. Exactamente, hay mucha tela. Pero algo para acabar, o sea, la parte práctica de hoy, me gustaría compartir la práctica que nos enseñaron en la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, que es de verdad, si ponen la alarma de su celular 3 veces al día, que suene como ustedes quieran en el momento que quieran, que suene bonito y no como un ring ring, sino algo lindo. Y cuando suene la alarma, simplemente cerrar los ojos, respirar con todo tu ser 3 veces. Con 3 veces que te concentres 100% en tu respiración, en cómo se abre el cuerpo, tus pulmones, cómo ¿no? Creo que es una buena práctica para comenzar a sentir lo que es ser mindful. Y también para recordarnos que tenemos que estar presentes, exactamente. O sea, si no podemos recordarlo con la mente, para eso hay alarmas. Exactamente. En el celular o en donde sea, ¿no? Uh-huh, no, como un ¡hey! ¿No? Aquí ahora. Pues muy bien, pero sí, vamos a tener que hablar más episodios. Sí, porque hay muchos trucos y hay muchas, digamos, ideas para ayudar con esto de la regularidad. Pues muy bien, muchas gracias como siempre por regalarnos su tiempo. La próxima semana vamos a hablar sobre las energías femenina y masculina. El sagrado femenino está de moda en este momento también, entonces pues es importante, que no es nada religioso per se o de tradiciones, sino simplemente son las energías que habitan en cada uno de nosotros en el universo, y bueno, ya lo platicaremos la próxima semana. Muchas gracias, les mandamos un abrazote. Que estén bien. Un beso, cuídense mucho y que tengan una semana muy mindful. Exactamente, con mucha presencia. Cuídense mucho, nos Adiós. vemos pronto, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com, y la mía, wendybosch.com.